Hola, bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast RH en donde valoramos lo humano del recurso. Yo soy Gerardo Calderón Mosqueda y en este capítulo queremos tratar dos temas fundamentales en el mundo empresarial, corporativo y también en el mundo personal. Se trata de la resiliencia y la adaptabilidad que necesitamos para aprovechar los cambios que se están dando cada vez más rápidos en el mundo, sobre todo a partir de la digitalización. Y para ello tenemos el agrado nuevamente de platicar con Samir Abraham, el presidente del Centro de Investigaciones por la Salud Emocional y el Medio Ambiente, CISEM. Samir, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jerry. Con un gusto otra vez de estar en este foro, en este emprendimiento, en este lugar en donde lo que buscamos es brindar herramientas, información, compartir estrategias y prácticas que ayuden a la gente a desbloquear todo su potencial y perseguir su mejor versión, no solamente en el entorno laboral, sino en el entorno personal, ¿no? En lo privado y en lo colectivo. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos de nuevo para platicar gustosamente de este tema de adaptabilidad y resiliencia en el entorno laboral. Perfecto. Muchas gracias, Samir, por estar aquí. Y para empezar, me gustaría que nos dijeras por qué consideras tú que el tema de la adaptabilidad y sobre todo la resiliencia es algo en donde las personas actualmente nos tenemos que enfocar, no solamente para el tema laboral, sino me parece a mí que partiendo del origen en nuestra vida personal. Uh-huh. Mira, yo lo pudiera comentar desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva empresarial, pero también la perspectiva personal, ¿no? La adaptabilidad y la resiliencia, como lo decías, ha sido parte de la humanidad a lo largo de la existencia, ¿no? De esta raza, en la que nos hemos tenido que adaptar de manera flexible a circunstancias que nos orilla la vida. Y hemos tenido que levantarnos, ¿no? De situaciones complejas y adversidades para poder prosperar y avanzar hacia un camino de éxito en el sentido amplio, ¿no? De la palabra éxito. Hoy yo podría decir que la adaptabilidad y la resiliencia en el entorno laboral se forma ya de una manera medular como el ADN, ¿no? De las compañías, ¿no? En el que si lo dirigimos hacia el ADN, estamos hablando que la adaptabilidad, ¿no? Se conformaría por esa palabra, esa letra A, y la D estaríamos metiendo ahí el concepto de la resiliencia, en donde hablaríamos de la digitalización, conformado en una necesidad a nivel del entorno laboral, ¿no? Por eso es que para mí y para todos, ¿no? Los empresarios, los dueños, los directores, los CEOs, los gerentes y en general para todos los líderes de las organizaciones, la adaptabilidad y la resiliencia se vuelve fundamental para el camino hacia este torbellino de cambios constantes, ¿no? Tanto así que lo vivimos hace casi 4 años, ¿no? Con la pandemia, en donde pues empresas tuvieron que evolucionar de manera drástica y las que no lo hicieron pues tuvieron que atenerse a las consecuencias, ¿no? Es por eso que el tema de la resiliencia es un factor importantísimo, no solamente para las compañías, sino como un elemento clave para el desarrollo humano de los que dan, ¿no? En la vida y el resultado a las organizaciones. Ahora, en ese punto que tocas, sobre todo hablando del éxito, ¿tú consideras que para ser exitoso debes de ser una persona resiliente y adaptable? Y te pregunto esto porque me parece que, y no estoy diciendo que esté mal, pero actualmente le damos mucha importancia a esa palabra resiliencia y adaptabilidad. Sin embargo, es algo que ha estado a lo largo de la historia. Y si nos vamos a generaciones anteriores, por ejemplo, las generaciones de los baby boomer, que eran estas personas que se la pasaban trabajando todo el día y que prácticamente toda su vida laboral era en una sola empresa, pues hablamos que ahí hay cierto grado de resiliencia, ¿no? Sí, aunque la adaptabilidad tiene mucho que ver en eso, ¿no? ¿En qué sentido? Antes la gente se quedaba 40 años incluso en el mismo trabajo. Ajá. Hoy, si acaso en algunos casos duran 5 años, ¿no? Entonces al final del día
no solamente las personas se adaptan a esa nueva forma en la que van cambiando constantemente para escalar y poder crecer a nivel profesional, sino que incluso las compañías se tienen que adaptar a eso, ¿no? ¿En qué sentido? Pues las compañías tienen que adaptarse a que las necesidades hoy de la estructura de colaboradores a nivel internacional, lo que busca es crecer. Lo que busca es escalar, lo que busca es una mejor versión no solamente en lo personal, sino en lo financiero, un buen puesto, buenas responsabilidades, buena confianza y en ese proceso pues la adaptabilidad es clave porque eso te permite adoptar y abordar con flexibilidad cada una de esas circunstancias en tu vida. Al antes y al hoy, pues es un abismo de diferencia, ¿no? O sea, pudiéramos hablar de montones de empresas, ¿no? Y tenemos casos que resuenan en la historia reciente, ¿no? Como JCPenney, una empresa que era literalmente un monstruo, ¿no? Dentro de los Estados Unidos, ¿no? Una empresa que era una cadena de minoristas, ¿no? En el que no pudieron estructurarse y adaptarse a estos cambios como el de la pandemia. Y no pasó mucho, ¿no? Más allá de mayo 2020, o sea, eso te habla de que es una empresa que ya venía con problemas de adaptación y resiliencia, ¿no? O sea, no logró avanzar mucho más de mayo 2020 para declararse en quiebra, una empresa de ese tamaño, ¿no? Y así como esa empresa, pues hay otras que también relacionadas al mundo minorista en los mercados de Estados Unidos, como Neiman Marcus, que también en el 2020 no pudo soportar la falta de previsión, la falta de estrategia empresarial en la que pudieran adaptarse a esta digitalización acelerada que constantemente sigue sufriendo el entorno laboral. No es algo de ahorita, no es algo de hace 4 años, es algo que de manera constante es imparable, ¿no? Y por eso hay ejemplos también de compañías ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, en las que implementan estos planes a nivel de capacitación, a nivel de desarrollo del personal, a nivel de desarrollo de la cultura organizacional, para que se vaya implementando, como te dije, en ese ADN a nivel corporativo, a nivel cultura organizacional, esa esencia, la esencia de ser flexibles, ¿no? Que es la adaptabilidad, y la esencia de poderte levantar de cada situación Escalar adversa, ¿no? Tener, sí, claro. Que no puedas ni siquiera prever, pero que puedas tener la capacidad de decir, ok, ya me raspé las piernas, ya me caí, me levanto, pero ya me di cuenta incluso que levantándome tengo que pisar otra piedra por ahí. Entonces ahí empezamos a hablar de un concepto clave de la resiliencia, la creatividad, ¿sí? Uh-huh. Eso es algo importantísimo para las compañías que son como las consecuencias de tener esa cultura dentro de los colaboradores de las compañías. Vamos a tener más gente creativa. Sí, ahora hablando desde el punto de vista personal, ¿qué es lo que las personas requieren hacer para tener esta resiliencia a lo largo de su vida? No solamente en el ámbito no solamente en el ámbito laboral, uh-huh, sino personalmente, ¿no? Porque actualmente, y a partir de la pandemia, volvemos al punto, se ha visto que el tema de la salud mental, psicosocial de las personas se ha visto muy mermada, y en parte es por falta de resiliencia, yo me quiero imaginar. Fíjate que aquí tengo varias respuestas, ¿no? Y las respuestas pueden estar en el entorno, en la calle, en el ejemplo, en los líderes transformacionales, pero tengo una respuesta mucho más especializada sobre los principios de neurogénesis y neuroplasticidad, ¿no? En la que nos habla que tenemos todos los seres humanos, la edad que tengamos, tenemos la capacidad de desarrollar nuevas neuronas, ¿sí? Uh-huh. Y estas nuevas neuronas, las cuales desarrollamos, también tenemos la capacidad, por medio de la neuroplasticidad, de reorganizarlas, ¿sí? Es decir, una flexibilidad, ¿no? De poder reorganizar estos enlaces neuronales. Y con eso, ¿qué te trato de explicar? Yo recuerdo cuando era más joven, ¿no? Cuando intentaba yo tener mejor memoria, cuando intentaba tener mejores resultados, cuando intentaba grabarme incluso los mapas del guía Roji, cuando existía el guía Roji y iba manejando por la calle. Ajá. Eso al final del día eran técnicas que ayudaban a aplicar en mí los principios de la neurogénesis, ¿no? En el momento que yo me exponía al aprender,
en ese momento iniciaba algo a nivel bioquímico en mi cuerpo que propiciaba la generación nueva de neuronas y también fomentaba este nuevo desarrollo de enlaces neuronales. La resiliencia y la adaptabilidad se hace por medio del ejercicio, el ejercicio neuronal. Y esa es la base, ¿no?, del por qué dentro del Centro de Investigación por la Salud Emocional y el Medio Ambiente fomentamos eso en la gente, ¿no? Convocamos a la gente de manera abierta a los parques, a que vengan a conocer sobre conceptos de salud molecular, sobre bienestar celular, sobre la expresión subatómica del ser humano, pero más que todo para que ellos puedan empezar a desarrollar cualidades intrínsecas del ser humano como la adaptabilidad y la resiliencia. Y si lo logramos, ¿qué sucede? Es como ir al gimnasio. Si tú te alimentas bien, si tú vas con disciplina al gimnasio, lo que va a suceder es que vas a estar en una mejor forma física. Lo mismo pasa con este tipo de ejercicios de neurogym. Cuando tú empiezas a ejercitarte a nivel neuroplasticidad, con los principios de la neurogénesis, lo que empiezas es a generar y a fortalecer esas capacidades intrínsecas del ser humano a que cada vez sean mejores, a que cada vez estén mucho más empoderadas. Esa es una de las herramientas que la gente puede utilizar, ¿no?, por medio de muchas técnicas avaladas por instituciones internacionales, ¿no?, enfocadas a la salud, como la respiración consciente, como la atención plena, como todos estos conceptos que recientemente se hablan del wellness y de la atención plena, en este caso mindfulness, también conceptos como mindful work. Esas son hoy las herramientas clave para poder propiciar, para poder fomentar el desarrollo de estas cualidades que se requieren en el personal. Más allá de la costumbre, ¿sí?, que eso es algo bueno, más allá del ejemplo de los líderes a nivel transformacional, que eso es importante también a nivel de principios de neurociencia, porque ahí aplicas el principio de las neuronas espejo, ¿no? Si tú tienes un líder transformacional, que es un líder que no solamente ordena, sino que inspira, lo que sucede ahí es que ese líder empieza a contagiarte con esa capacidad intrínseca del crecimiento a la adaptación y a la resiliencia, ¿no? Ese es el objetivo. Ok. Oye, fíjate que ahorita que dijiste de que tenemos la capacidad de regenerar independientemente de la edad que tengamos neuronas y readaptarlas, ¿consideras que entonces tanto la adaptabilidad como la resiliencia forman parte de la naturaleza del hombre? Yo creo... O sea, hablando desde este punto de vista biológico, Sí. ¿piensas que forma parte? Yo lo considero de la naturaleza que sí, del hombre? es parte de la naturaleza. O sea, es algo que traemos intrínsecamente Los animales. los humanos. Los animales en general. Bueno, sí, el reino animal, ¿no? Y nosotros correspondemos al reino animal, ¿no? Hablando las cosas como son, para entender el lado humano del recurso, hay que entender el origen de ese recurso, ¿no? Nosotros correspondemos a un reino animal en el cual tenemos ciertas reglas a nivel de naturaleza, y una de ellas es esa: la capacidad de sobrepasar y de sobresalir a adversidades. La tenemos nosotros y la tienen muchísimos animales. Yo te diría que la totalidad de los animales tienen la capacidad de adaptarse y de ser resilientes hacia situaciones y adversidades. Sí, perfecto. Fíjate, Heráclito, Herácito, que es un filósofo griego presocrático, tenía un concepto que se llama ptarrei, que significa todo fluye. El mundo siempre está en un constante cambio. Entonces, desde este punto de vista, debemos mantener una actitud positiva ante cualquier cambio y verlo como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y no como una barrera que nos pone la vida o el trabajo o nosotros mismos, sino como una oportunidad de aprender cosas nuevas, como tú decías hace un momento, ver esa otra piedra que no habías visto en un primer instante y evitar pisarla para caer. Así es. Fíjate, hablaste de algo clave, ¿no? Aquí podemos remontarnos un poco a Martin Seligman, ¿no?, el padre de la psicología de la positividad, ¿no? En el que si nos enfocamos de manera adecuada en los pensamientos, en la acción, hacia lo positivo, ¿no?, siendo congruentes y realistas, lo que va a suceder es que vas a empoderarte. Y si te empoderas, lo que sucede como consecuencia es que tienes una autoconfianza en ti mismo, que empiezas a desarrollar estas capacidades y cualidades tácitas del ser humano, en este caso del que estamos hablando, ¿no? De adaptarse,
de ser flexible a las circunstancias y de ser resiliente, de resistir, ¿no? las adversidades o las consecuencias que son adyacentes a la persona, ¿sí? Porque hay consecuencias, volvemos al caso, ¿no? Como la pandemia, pues no es algo que nosotros veníamos y teníamos previsto, ¿no? Simplemente sucedió y recuerdo, ¿no? Por ahí había un estudio de McKinsey que decía que la digitalización nos llevó unos meses lo que nos hubiera llevado más de 10 años, ¿no? Entonces, imagínate la capacidad que tenemos los seres humanos cuando nos vemos en situaciones de reto, ¿no? En donde empresas, estamos hablando de compañías y de recurso humano, de talento, se tuvieron que adaptar porque si no morían en el intento. Se tuvieron que adaptar a la digitalización, tuvieron que implementar estas estructuras de comercio electrónico, tuvieron que implementar plataformas y softwares que nunca o que no venían manejando o que venían manejando de una manera flaca. Tuvieron que fortalecerlos. ¿Para qué? Para contrarrestar esta falta de ventas en los puntos de venta y que lo digital fuera lo que sostuviera esta crisis mundial, ¿no? Que ha sido de las crisis más grandes a nivel mundial. Entonces, al final del día, la perspectiva positiva te ayuda a estar de pie. Entonces tiene que ver con la resiliencia. Forzosamente una actitud positiva va encaminada y fortaleciendo de la mano la capacidad de resiliencia del ser humano, ¿no? O sea... Sí, ahora, ¿qué le podríamos decir a una persona? Digo, porque la resiliencia a lo mejor no para muchos les queda claro a qué se refiere, ¿no? Pero es esa capacidad que tenemos para sobreponernos a las adversidades. Pero ¿qué le diríamos a una persona? ¿Qué le podrías decir a una persona que constantemente está pasando por situaciones que se pudieran marcar como negativas? Que en realidad todo lo que nos pasa en la vida es neutro. Sí. La forma en la que nosotros lo vemos es lo que cambia toda la situación. Pero supongamos una persona, porque hay muchas y me parece que todos en algún momento hemos pasado por esa fase. Incluso cuando dices, traigo la nubecita aquí arriba, que acabo de salir de una y ya me viene la otra cosa negativa. ¿Qué le podríamos decir a esa persona para que no se deje caer, sino más bien sobresalga? Mira, en mi experiencia, ¿no? Que llevo años ya trabajando con compañías, corporativos, directores, dueños, gerentes, líderes en general, lo principal es la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando tú identificas cuáles son tus emociones, logras diferenciar entre emociones y actitud, ¿sí? Y lo que prevalece de lo que tú hablas después de una emoción es una actitud, ¿no? De lo que hablabas ahorita, una percepción y una actitud respecto a eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las emociones que uno tiene en la vida para entender que las emociones no son actitudes, ¿sí? Si alguna vez persona que está trabajando dentro de algún corporativo, alguna organización, está atravesando una situación complicada, ¿no? Que le genera roces a nivel emocional, ¿no? Y no los logra limpiar y no los logra fluir, lo primero que tiene que hacer es identificar que de su actitud depende el camino que sigue por delante. Y si la actitud la coloca en un estado adecuado con respecto al propósito, pues entonces no va a ser un factor que entorpezca o que retrase el objetivo buscado. Lo primero es la actitud. Entender que nuestras emociones son una base fundamental del ser humano, pero eso no tiene que regir el resto de nuestro camino, ¿no? Eso es lo primero que yo le diría. Lo he visto en todas las personas, ¿no? Por eso es que presido un centro de investigación por la salud emocional. Sé que la salud emocional es la clave, no solamente para lograr desarrollar líderes transformacionales, sino también para tener en las manos, ¿no? Un personal, un colaborador dentro de compañías comprometidos, con un nivel de autoconfianza lo suficientemente fuerte como para ser una persona propositiva dentro del trabajo, porque eso es lo que buscamos en las organizaciones. Buscamos gente propositiva, gente que venga a desarrollar, gente que venga con la playera puesta, pero para eso tenemos que trabajar las organizaciones. Las organizaciones tenemos que brindarles la confianza a los colaboradores de que lo primero son ellos.
porque ellos son los que forman el resultado. Al final del día, llevando a cabo resultado de producto, resultado financiero, resultado de estado de resultados, etcétera. Al final del día, los que generan ese resultado son los colaboradores, es el capital humano, es la gente que le da vida a las organizaciones y a la compañía. Y entonces, pues es una corresponsabilidad, ¿sí? Es una corresponsabilidad que yo la he venido viendo desde hace más de 25 años y te puedo decir exactamente 28 años que he trabajado con infinidad de personas, en algunos momentos de mi vida, gestión de más de 4,000 personas, lo cual para mí, más allá de que fuera un reto o un desafío, era algo gratificante, ¿no? Entender que tenía la oportunidad de identificar diversos tipos de ser, de personas, y poderlos de alguna manera encaminar hacia una cohesión social dentro de la organización. Ese es el reto de los empresarios, ese es el reto de los directores, de las personas que dirigen las compañías. Entender que el recurso humano, que los colaboradores están primero. Y si primero están los colaboradores, quiere decir que los resultados son una consecuencia. Porque el resultado de hacer las cosas bien siempre se ve en los estados financieros. Y para poder hacer las cosas bien, debes de tener a la gente con un nivel de motivación, con un nivel de compromiso, con un nivel de autoconfianza derivado de la importancia que la empresa le da al colaborador. Esa es la clave. Sí, me parece que es algo sumamente interesante para poner en práctica dentro de las organizaciones, porque muchas veces es algo que se deja de lado o que se da como un hecho. Bueno, no que se dé como un hecho, pero más bien el enfoque está. Yo más bien te voy a decir, ¿no? Porque tal vez a lo mejor no estábamos en una situación como la estamos actualmente en el mundo, en donde se le está empezando a dar el peso a la parte humana. Sí. Y a partir de ahí es que surge todo lo demás, ¿no? Y algo importante de lo que comentabas, nada más como sumar algo adicional, es muy importante lo que decías. La persona tiene que diferenciar muy bien los sentimientos de lo que es real, porque los sentimientos es una percepción. O sea, no es lo mismo sentir dolor que sentir sufrimiento. El dolor es algo inherente, es algo que va a estar simplemente por ser humano, porque nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a causar dolor. Pero después está en nosotros decidir si queremos sufrir por ello o queremos aceptar el dolor y seguir avanzando, ¿no? Fíjate, hay una corriente filosófica que se llama el estoicismo, que justamente habla de eso, de la importancia de la razón. Ahí le dan importancia a la razón del hombre ante todo lo que sucede. Lo importante es cómo vas a reaccionar ante las situaciones que se den en la vida a partir de razonar lo que te está pasando, ¿no? Entonces me parece que un punto importante también para todas las personas es que empecemos a ser conscientes, empecemos a identificar de las situaciones que nos pasan en el día a día, qué es lo que pues es parte humano y que no va a cambiar, y qué es lo que sí podemos cambiar a partir de lo que nosotros decidamos que queremos hacer. Claro. Yo te puedo decir, más allá de contenido y información, te doy una experiencia, ¿sí? Hace muchísimos años, cuando seguramente tenía yo 20, pues yo trabajaba y pues era un emprendedor, como sigo siendo un emprendedor y empresario. Y entonces de repente estaba en una situación compleja de mi vida, ¿no? En la que básicamente formé como un mantra que me ha regido toda la vida. Hacer lo que nadie quiere hacer de la forma en que nadie puede hacerlo, ¿sí? Entenderte desde una perspectiva que eres único y que tienes la capacidad de resolver cualquier situación que tú puedas enfrentar. Eso es fundamental, entenderlo para la gente. Entender que seguir el flujo del camino a veces no es necesariamente lo adecuado, ¿sí? Hacer las cosas de manera diferente es lo que propicia tu creatividad, pero es que el resultado de la creatividad es el trabajo de la resiliencia. Es lo que te iba a decir. Hay por ahí una frase muy conocida que dice que un buen marinero no se hace en aguas calmadas. Así es. Sino en el mar embravecido. Así es. ¿No? Y a partir de ahí sale la creatividad. Así es. Porque tienes que sobreponerte a todas las condiciones
Pero tiene una adversas. explicación. A ver. Pero tiene una explicación A más ver. profunda, científica, ¿sí? Que nos podemos abocar un poco más hacia la neurociencia. Cuando tú empiezas a practicar de manera frecuente Ajá. el resolver, el no dejarte llevar por el estrés, el no dejarte hundir por la situación, las adversidades o las circunstancias. Cuando tú practicas eso, lo que sucede es que esos enlaces neuronales que están relacionados a esa atención, a la resiliencia y a esa adaptabilidad, se van fortaleciendo. Entonces, este es el dicho de la práctica hacia el maestro, ¿sí? Sí. Si tú entiendes que así como existe un gimnasio para ponerte tronado, ¿sí? También existe un gimnasio para ponerte con más capacidad neuronal. Y esto lo que forma esta constancia de práctica en el desarrollo no solamente de la memoria, sino en el desarrollo de pararte siempre enfrente de las situaciones adversas, lo que hace es generarte más capacidad neuronal para poder responder a esta situación. Tiene una explicación. Entre más practicas, más especializado, más bueno te conviertes, es decir, más te crece el bíceps, más te crece el cerebro, se genera más densidad ósea en el sentido estricto de más densidad de materia gris. Entonces, ¿en qué? Y no ósea, sino más bien en el sentido neurológico se desarrolla más densidad de materia gris, lo que a su vez se traduce como que te conviertes en una persona más inteligente, ¿sí? Tu raciocinio es mucho más fino, tu capacidad de identificar problemas se convierte en algo casi como automático, como aventar una canica, o sea, como caminar o como tomar agua. Entre más lo practicas, más te especializas en ello y más se desarrolla tu capacidad neuronal y más se desarrolla densidad de materia gris, lo cual te hace una persona pues con más capacidades para resolver situaciones. Entonces, si quieres tener más resiliencia, que es clave para este nuevo mundo, ¿sí? Si quieres tener más adaptabilidad, que es clave para este nuevo mundo, pues lo único que tienes que hacer es practicarla. Y practicarla no diciendo voy a ser más adaptable. No, ponerte frente a retos que te impliquen. Exactamente, pero no es un pero. Hay ejemplos importantes a nivel corporativo. Claro. O sea, Google es uno de estos ejemplos. Con su programa de Search Inside Yourself, es un programa internacional que Google literalmente es como el líder a nivel mundial respecto a la importancia del ser humano detrás de las compañías, ¿sí? Ayudarle al ser humano a reencontrarse consigo mismo en su esencia más pura. Ese es el programa de Google. Por eso es que tiene éxito. Por eso es que Google sigue creciendo como sigue creciendo y seguirá creciendo. Porque lo que han hecho es enfocarse a la gente, enfocarse a los colaboradores, enfocarse a sus verdaderas necesidades personales para que el resultado de la productividad sea la consecuencia. Es automático, ¿sí? Es automático. ¿Por qué? Porque tiene su explicación en la neurociencia. No hay más. Los líderes de las empresas y lo que quieren es un equipo mucho más fortalecido. Lo que se tienen que abocar es a técnicas holísticas que ayuden a desarrollar esta capacidad neuronal en sus colaboradores. Independientemente de eso, el liderazgo transformacional es lo que propicia estas neuronas espejo de que el equipo tenga una mejor cohesión a nivel global. Esos son los factores que ayudan a fortalecer estas dos características principales en las compañías y en las empresas hoy en la actualidad, que no es que tengan que perseguir, es que es el ADN que los debe de conformar. La adaptabilidad y la resiliencia debe de estar dentro de su ADN. Y las compañías que no lo tienen, las compañías que no han dado su brazo a torcer a la digitalización, que las compañías que no han dado el acceso al uso de inteligencia artificial para sus colaboradores, para tener un trabajo mucho más eficiente, esas compañías se van a ver minimizadas con el tiempo. No van a pasar ni 5 años
para que cada vez se vea con mucha más evidencia que esas compañías se están quedando cada vez más atrás, más atrás, más atrás. Hoy más que nunca es una invitación a los directores, a los líderes, a los gerentes, a los dueños de empresas. Abóquense a la salud de los colaboradores a nivel holística. Resuelvan el problema desde una perspectiva de física subatómica. Resuelvan el problema desde una perspectiva de neurociencia. Eso va a ayudar a que los equipos tengan una cohesión mucho más estructurada, ¿sí? Ahora, me parece que tocaste un punto importante, la inteligencia artificial. Eso también ha venido a generar actualmente, en algunos casos, mucho temor por parte de las personas, hablando del mundo laboral, de pensar que la inteligencia artificial va a venir a sustituirlas en sus actividades, ¿no? Ese es un claro ejemplo de la resiliencia que debemos de tener como seres humanos para hacerle frente a ese cambio que es inevitable, que es algo que está sucediendo, que se va a seguir dando y que va a ir incrementando. Pero un ejemplo de resiliencia en eso es cómo encuentras oportunidades de crecimiento a partir de la inteligencia artificial, Así ¿no? es. Porque si bien la inteligencia artificial te va a ayudar, y creo que ya muchas personas lo deben de estar haciendo, parte de su trabajo o parte de tu trabajo lo llevas a cabo con ayuda de la inteligencia artificial, y eso automáticamente te da el tiempo para tú crear nuevas cosas, ¿no? Para crear nuevos obstáculos que te van a ayudar a ser mejor persona, mejor profesional. Y me parece que es un ejemplo muy claro actual de cómo podemos aprovechar las situaciones que se dan en el mundo cambiante con resiliencia para obtener un beneficio propio. Claro. Mira, de lo que dices, hay que poner atención a ciertas cosas. Recordemos que en el 2016 y en el 2012 nos advertían de una pandemia y no la tomábamos en serio, ¿sí? Pero es que ahora nos advierten compañías internacionales como LinkedIn sobre que en 10 años casi todas las personas que tienen trabajo ya no lo tendrán gracias a la inteligencia artificial, ¿sí? Pero esto no es un llamado hacia el temor, ¿no? Y hacia el fatalismo, sino más bien es un llamado a cómo utilizar estas herramientas innovadoras que están enfocadas en esta nueva adaptabilidad, ¿no? Porque es una nueva adaptabilidad, es una flexibilidad en la que tienes que encontrar nuevos tendones para poderte estirar de una manera diferente, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Por qué? Porque si empresas como LinkedIn nos están avisando, nos están diciendo abiertamente, públicamente, que en 10 años la mayoría de los trabajos tradicionales y que la mayoría, ¿no? En general, el trabajo de 8 horas está en extinción, ¿sí? O sea, no está hablando de que está en un proceso. No, está pasando en ya. extinción, es lo que está pasando. Entonces hay que poner atención a lo que está sucediendo a nivel internacional con compañías de peso que nos hablan respecto a estas situaciones. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer los ajustes adecuados. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo claro que vi hace unos pocos días. Estoy yo en algún corporativo, estoy dando estas capacitaciones de las que te hablo y de repente estoy como escuchando, ¿no? Y viendo de reojo cómo un director le está dando dictado, ¿no? A una persona y yo por dentro dije, híjole, si supieras que esa corrección de estilo que tú estás buscando y todo eso, te metes a un programa de inteligencia artificial, te lo hacen segundos y más allá de dar ese ejemplo en el que pareciera que estamos propiciando el que pues que ya no esté otro puesto de trabajo porque ya lo suplió la inteligencia artificial, eso va a suceder. No hay que chocar contra lo inevitable, ahí ¿ya lo sabes? importante es darle mayor valor a ese puesto de trabajo. Exactamente. ¿No? A esa persona que realmente puede desarrollar actividades con mayor potencial. ¿Cómo lo vas a hacer, Jerry? Con capacitación. Dándole valor a lo humano del recurso. En verdad enfocándote a las personas, pocas o muchas personas que te vayan a quedar en el corporativo, a enfocarte a su salud mental, a su salud emocional, a su salud de día a día para que su performance sea una consecuencia de su bienestar personal. Ese es el enfoque, no lo digo yo, no lo dice el centro de investigación, lo dicen las grandes compañías incluso como Google, lo dicen las grandes compañías incluso como IBM.
IBM que lidera a nivel tecnológico, porque no solamente desde que empezó la pandemia. Desde antes de la pandemia, IBM viene entrenando y capacitando a todo su personal con temas de inteligencia artificial y ciberseguridad. Entonces, imagínate cómo lidera IBM este mundo, ¿no? de cambio en el que él ya tomó la delantera. Al final del día, desde hace años, literal, él por planeación estratégica a nivel empresarial decidió tomar la delantera hacia la adaptabilidad y la resiliencia. Y así lo mismo otras empresas, ¿no? O sea, esto no es un silencio ni un chisme ni algo que se tiene que ir guardando. Hay que poner atención. Ya nos pasó. A esta recién generación, ¿no? que vivimos a nivel laboral y corporativo, ya nos sucedió un cambio abrupto en el que los que no pudieron reaccionar, como empresas como JCPenney que te mencioné, o Neiman Marcus, ya no existen. Se declararon en quiebra en el 2020. Empresas como JCPenney que fue formada, si no mal recuerdo, en 1902. Entonces, imagínate de la fortaleza de empresa que te estoy hablando. Sí. No importa, aquí sí no importa la trayectoria. Aquí no importa qué tan grande eres o qué tantos trofeos tienes. Aquí lo que importa es cómo te adaptas y cómo resistes. A la nueva realidad. A la nueva realidad y cómo prosperas ante ella. Porque no nada más es sobrevivir, es prosperar, es proponer, es implementar técnicas y estrategias que ayuden a liderar el mercado. ¿Para qué? Para que tu personal sea el adecuado. Para que tu equipo tenga cohesión. Y la base es la salud mental. La base, hoy nos lo dice claramente la ciencia, es poner enfoque hacia la neurociencia, es entender principios básicos como la neurogénesis y la neuroplasticidad, que básicamente lo que te hace eso es convertirte en una persona más capaz, más inteligente. Y para eso hay que practicar. Las empresas tienen que implementar programas que le ayuden a la gente a ejercitarse a nivel neuronal. ¿Para qué? Para que tengan personal mucho más capacitado. Y como persona, ¿qué puedes hacer? ¿Qué ejercicios o qué prácticas puedes hacer para cada vez volverte más resiliente y adaptable a las situaciones? Mira, hay muchas prácticas, ¿no? Como la respiración consciente, en la que la respiración consciente se hace de diversas formas, como incluso cuando estás respirando, con diferentes movimientos en el sentido estricto de tiempo, ¿no? O sea, una respiración como la 4-7-8, en la que inhalas en 4, sostienes por dentro el aire 7 y exhalas en 8. Ese proceso ayuda a que no solamente la circulación del cuerpo empiece a generar estos efectos bioquímicos, a liberar estos neurotransmisores como las endorfinas, ¿no? que provocan estos estados de relajación y regulación del sueño. Importante esto que estoy diciendo. Si estamos hablando del recurso humano, el recurso humano necesita un descanso pleno para su regeneración celular. Y si existe una regeneración celular, por lo tanto hay un desarrollo neuronal. ¿Sí? Y si hay un desarrollo neuronal, por lo tanto hay un incremento de las capacidades personales y competitivas a nivel laboral. No hay pierde, es el caminito. O sea, ese es el caminito que las grandes empresas están tomando. Entonces, es una invitación a todas las compañías, a las pymes, a los emprendedores que están iniciando su camino, hay que enfocarse en la salud de los colaboradores. Hay que enfocarse en la confianza que las empresas brindan para el mayor y el incremento del autoconocimiento de las personas. Una persona que se conoce bien va a poder resistir cualquier embate de alguna adversidad que se tenga que enfrentar. Una persona que se autoconoce, ¿sí? se respeta y se ama a sí misma, va a poder adaptarse, va a ser flexible a circunstancias. Ahora, tú dirías, considerando todo lo que nos estás comentando, que las personas que son adaptables o que tienen un nivel de resiliencia mayor y se adaptan fácilmente a los cambios, a las situaciones que se dan en su vida y en su entorno laboral, inconscientemente están llevando a cabo este tipo de procesos. Digo, me refiero a la salud mental. O sea, ¿dirías que son personas más saludables mentalmente? Sí, definitivamente. Y cuando dices inconscientemente... Inconscientemente porque a lo mejor no hacen la respiración o todas estas prácticas, pero automáticamente en el cerebro traen como ese chip. Claro, hay otras prácticas que te lo permiten, ¿eh? O sea, al final del día, tan sencillas como cambiar tu bote de basura de lugar. Y aparte cada quien tiene también formas
de, digamos, a lo mejor se va a escuchar muy raro, pero de conectarse con el universo, ¿no? Hay muchos que haciendo ejercicio les ayuda a liberarse y a Bueno, es que renovarse. el ejercicio tiene una Hay otros que particularidad. bailando, cantando. Todo sé, eso lo tiene que una tú decías. particularidad A ver, a nivel ¿cuál es esa científico. particular? Esa particularidad es que se inicia un proceso a nivel celular que se llama fosforilación oxidativa. Y si la fosforilación oxidativa en el cuerpo inicia, lo que sucede, conforme dice la ciencia, es que es como la fuente de la vitalidad, la fuente de la juventud. En el momento que inicia la fosforilación oxidativa, eso, haz de cuenta que emite cargas eléctricas hacia las mitocondrias, que son como las bóvedas que almacenan la energía hacia las células, en donde eso propicia la regeneración celular. Y si propicias la regeneración celular, por ende, como consecuencia, tus tejidos empiezan a restaurarse. Y si tus tejidos empiezan a restaurar, tus órganos empiezan a estar en mejor estado. Y si tus órganos están en mejor estado, pues también estamos hablando de el cerebro, las neuronas, los enlaces neuronales, y por lo tanto, independientemente de que te estás recuperando a nivel celular, el cuerpo, la cabeza, la vista, los ojos, el pelo, etcétera, etcétera. La actitud. Tu salud Es emocional, diferente. tu salud mental mejora. ¿Por qué? Porque te reseteas. Reseteas tu cuerpo a nivel molecular en su estado original de frecuencia vibratoria. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que tienes esa sensación de como cuando vas a la playa, cuando vas al bosque, ¿sí? La ciencia lo dice. El estado adecuado de la materia es el estado neutro. Y entonces cuando tú logras ese estado neutro, cuando tú logras ese equilibrio a nivel de cargas eléctricas en el cuerpo, provocas esa sensación de como ir a la playa. Entonces la consecuencia de hacer todo esto que estamos diciendo es provocar ese como estado de felicidad en el cuerpo, ese estado de relajación, ese estado de neutralidad que te hace sentirte bien, que te hace decir, más allá de sí a todo, te hace decir sí a la adaptabilidad. Sí, a levantarme y buscar nuevas alternativas. Sí, a encontrar una alternativa para esta caída que tuve. Esa es la consecuencia. Eso es lo que sucede como resultado. Oye, una pregunta, y es pregunta para hacerte, que ahorita me surgió. Digamos que el estado neutro de la materia, o a ver, dime si es correcto, sería estar presente, consciente en tu presente. Y te hago esta pregunta porque me imaginé yo, por ejemplo, soy una persona que cuando hace alguna actividad física, que no sé mucho hacer actividad física, pero me gusta jugar fútbol, por ejemplo. En ese momento, si estoy haciendo algo, como que me libero de todo el estrés, todos los pensamientos, todo el ruido que hay en mi cabeza, y en ese momento nada más estoy disfrutando de esa situación que estoy pasando. Y eso, de cierta forma, te resetea porque automáticamente te genera mayor energía. Incluso en esos momentos llegas a tener ideas o soluciones a problemas que habías tenido sin estarlos buscando. Claro. ¿Podríamos decir que ese es el estado neutro de la materia? Sí, no es... Digo, para decirlo como en palabras más coloquiales. Sí. El estado neutro de la materia habla un poco más profundo, ¿sí? Entender al cuerpo humano desde una perspectiva subatómica, en donde, utilizando una analogía, ¿no? Como creo que ya la habíamos mencionado, ¿no? La del medidor de la CFE. Sí. Nosotros, el cuerpo humano está conformado por más o menos en promedio 7 octillones, ¿no? Más o menos 7 octillones de átomos. Y cada uno de esos átomos tiene una expresión más pequeña, como los electrones, los protones, y así nos vamos hasta el fotón. Entonces, en el sentido estricto de su primera expresión subatómica, que son los electrones, los protones y el neutrón, lo que sucede aquí es que dice que el electrón y el protón tienen exactamente la misma carga. Okay. Entonces, como nosotros estamos expuestos ya de forma regular, ¿no? En nuestras casas, en el trabajo, a redes de Wi-Fi, a redes de teléfono, a redes, etcétera, 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 eso genera una sobrecarga eléctrica de protones en el cuerpo. A eso me refiero con el estado neutro de la materia. Cuando tú desarrollas ciertas actividades que te propician que la liberación del exceso, en este caso de protones, y absorción de electrones, lo que generas es eso que te digo de la ciencia, el estado adecuado en la materia, el estado neutro, la misma carga tanto de un polo como del otro polo. Por eso es que el neutrón existe. Esto es como la varita de cobre del medidor de la CFE.
para neutralizar el exceso de carga. A eso específicamente me refiero con el estado neutro de la materia. Pero en palabras coloquiales podría decir que es cuando estás feliz. En palabras Bueno, no exactamente feliz, pero no sé cómo... En palabras coloquiales es que necesitas hacer muchas cosas para poder equilibrarte a nivel materia orgánica, ¿sí? Hoy se conoce mucho y está en boga, ¿no?, el tema de el grounding, ¿no?, el conectarte a la tierra con los pies descalzos, pero eso tiene una explicación importante, ¿sí? En 1956 un grupo de científicos rusos en un evento internacional de ciencia, lo que descubrieron y demostraron es que la tierra tiene una carga natural negativa, ¿sí?, de electrones libres. Y la facultad, la característica particular que tienen estos electrones libres de la Tierra en el cuerpo humano y en el cuerpo de todos los animales es que se absorben, o sea, nosotros tenemos la capacidad de absorber estos electrones y en automático neutralizan, eliminan estos radicales libres que provocan inflamación, oxidación y enfermedades en el cuerpo. Entonces, en términos generales, como tú me hablas de felicidad y me hablas de actividad, cuando tú desarrollas actividades como las que haces, aquí lo que pasa es que cuando las haces en grupo o solitario o con tu pareja, etcétera, se liberan los combos de los neurotransmisores y las hormonas de la felicidad. Y entonces, eso no es específicamente relacionado a tu atención. ¿Por qué? Porque podremos recordar a montones de deportistas y se puede entender mucho esto en el boliche o en otras disciplinas, en donde la mente del deportista, por alguna razón, está en otro lugar y empieza a fallar. Falla en el tiro de los pinos, falla en el raquetazo del tenis, falla. ¿Por qué? Porque su mente está en otro lugar. Y no es relacionado, no es directamente proporcional a que si estás en una actividad física, en automático tienes atención plena, porque puedes estar en otras cosas. ¿Sí? Sí. Tienes atención plena por diversos factores, porque tú decides poner atención plena, ¿no? Porque es una práctica consciente que tú haces, como la respiración consciente, ¿no? La respiración consciente tiene la capacidad, tiene el poder, ¿sí?, de ayudarnos a regular el sueño, de ayudarnos de propiciar la regulación del aparato digestivo, y eso es fundamental. Un acto inconsciente como la respiración, cuando lo convertimos en un acto consciente, suceden cosas a nivel bioquímicas en el cuerpo que nos producen no solamente este estado de bienestar, sino que propician en el cuerpo el estado para que nosotros estemos en un desarrollo también neuronal, ¿sí? Porque si estás positivo, si estás feliz, empiezas a ver las cosas desde una perspectiva posible, lograble. Entonces, cuando es lograble, aumentas tus niveles de autoconfianza. Si aumentas tus niveles de autoconfianza, entonces esa capacidad de flexibilidad en ti se hace mucho más evidente, adaptabilidad. Y si generas esa autoconfianza también, entonces tú sabes que aunque te caigas y te rompas el pie, tienes el nivel de autoconfianza lo suficientemente fortalecido que te vas a parar y vas a saber qué tienes que hacer para poder terminar la carrera o terminar de hacer lo que tengas que hacer, lo que te va a provocar, ¿no?, el encontrar alternativas hacia la búsqueda de la finalización del objetivo. ¿Sí? Perfecto. Sí. Pues la verdad es que es un tema que tiene mucho que ver con las decisiones que uno toma en la vida, ¿no? O sea, a partir de la decisión que tú tomes, se desprenden todas estas oportunidades que tienes para crecer. Claro. Si tomas la decisión de quedarte estático, de resistir el cambio, de hacerte la víctima, pues automáticamente estás quedando fuera de todo esto. ¿Por qué estás quedando fuera? Porque no estás ejercitándote a nivel neuronal. Y si no te ejercitas, no hay un desarrollo que te permita potenciar esas facultades. Vuelvo a lo mismo, al mismo ejemplo que lo subrayo, lo señalo, ¿no? Y hago que sea muy evidente. Si quieres concursar o ponerte fitness, hay que comer bien, seguirle. Hay que tener disciplina, hay que ir al gimnasio, hay que tener constancia. Lo mismo pasa a nivel neuronal. Señores, no es magia. El ser exitoso y ser un líder transformacional no es magia, no sucede de la noche a la mañana. Es un desarrollo,
Uno tiene que emprender ese camino de desarrollo y se puede hacer de muchas maneras. Pero afortunadamente hoy, después de la pandemia, se ha abierto el mundo hacia esta experiencia wellness y holística que nos permiten hacer eco de herramientas y compartir información que le pueden ayudar a la gente a hacerlo más sencillo, viable, real. Algo que te dé una veracidad en cuanto a, oye, voy a hacer esto, voy a estar jugando juegos de destreza porque ya sé que en ese momento que yo esté jugando esos juegos de destreza, lo que estoy haciendo es ejercitándome a nivel neuronal y estoy desarrollando mi capacidad creativa. Y si desarrollo mi capacidad creativa, la consecuencia es que desarrollo esa cualidad del ser humano de la resiliencia. Y literalmente te conviertes en un mago, porque empiezas a crear magia. Exactamente. En tu realidad. En tu realidad, ¿no? Así es. ¿Qué piensas tú de esto que comenta Viktor Frankl, que es un psiquiatra que sobrevivió al Holocausto, que en su libro El hombre en busca de sentido afirma que la resiliencia se da, o más bien uno es capaz de ser resiliente porque la conectas con un objetivo que tienes de vida? Es decir, le das un sentido. Digamos un poco como funciona la utopía. Tú quieres llegar a ese punto y lo único que te va a permitir ser resiliente e intentarlo, si te caes y volverte a parar, es llegar a ese fin. Sí, yo creo que, y eso evidentemente lo compartimos, cuando uno tiene claro el propósito, sabe a dónde va, ¿sí? No importa el camino que tome, porque el camino puede ser difícil, arduo, empedrado, lo que sea, hay muchos tipos de caminos. No importa el camino que tomes para tu propósito, lo importante es que tengas un propósito. Y si tienes un propósito, no hay ninguna dificultad, ninguna adversidad, si eres claro en tu propósito, que haga que te voltees o lo evites para perseguir. Y entonces cuando tú tienes ese propósito y vas por él de manera contundente, vas a buscar todas las formas y alternativas de lograrlo. Y si buscas todas las formas y alternativas de lograrlo, lo que quiere decir es que vas a ser lo suficientemente flexible, es decir, adaptable, y vas a encontrar todas las alternativas posibles, es decir, vas a fomentar la creatividad y por lo tanto propiciar la resiliencia en ti. Entonces, ¿cómo lo dices? Es el propósito, el objetivo, la meta, es como ¿qué te puedo decir? Un sendero luminoso hacia la búsqueda de la resiliencia. Exactamente. ¿Sí? Muy interesante. Y bueno, un poco para ir cerrando esta plática, podríamos decir que la resiliencia y la adaptabilidad son dos cuestiones que se van a dar de forma natural siempre y cuando tengas un propósito de vida, como lo acabas de comentar, ¿no? Entonces, algo que recomendaría yo a las personas es que, independientemente si estás hablando de tu entorno laboral o tu entorno personal, busques cuál es tu propósito de vida. Que te aclares qué es lo que quieres lograr profesionalmente o personalmente, para que conforme te vayas caminando y te vayas enfrentando a situaciones de resistencia, como bien lo dijiste, no te dejes caer, sino que te caigas y sepas que de eso vas a aprender algo y tienes que seguir caminando para llegar a ese objetivo, ¿no? ¿Tú qué conclusión o qué mensaje les podrías dar a las personas? No tanto a las empresas, ahorita hemos hablado, me parece mucho de las empresas, más al tema personal. El mensaje. Para ser el mensaje a la gente. Tienen que ir al gimnasio. Tienen que ir al neurogym. Al gimnasio tienen cerebral. Que entender que el gimnasio neuronal es la base para poder lograr los objetivos que incluso todavía no ven. El desarrollo y la capacidad neuronal es lo que te va a propiciar, lo que te va a ayudar incluso a ver metas que ni siquiera las tenías en tu radar. Porque tu discernimiento se hace más fino. Entonces, ir a un neurogimnasio, entender cómo resetear, cómo entrenar, cómo capacitar tu capacidad mental es fundamental.
Es fundamental entender que la mente es la que logra encaminarte hacia la obtención, hacia el encender, hacia el detonar estas cualidades intrínsecas del ser humano, como la adaptabilidad y la resiliencia. Uh-huh. Estos, pongo el ejemplo, ¿no?, de parte del Centro de Investigación por la Salud Emocional y el Medio Ambiente, en el que tenemos métodos, ¿no?, como el método de la luz, que está basado en diversas disciplinas y filosofías y ciencia, en el que lo que te ayuda es a provocar un desbloqueo a nivel mental, que te ayude a entender cuáles son todas tus capacidades de manejo personal, de cómo puedes autodirigirte hacia tu mejor versión, hacia tu mejor expresión, pero dentro del método de la luz también se enmarca en el último paso, que es la anatognosis, ¿no?, que es una filosofía desarrollada por el Centro de Investigación también, en el que marca esa fusión entre el conocimiento a nivel fisiológico, químico, de física subatómica y más del ser humano, pero también la gnosis, entender desde una profundidad espiritual exactamente cómo estamos conformados, y de ahí se desprende algo importantísimo, algo que en muchas compañías hoy ya se replica, que es el principio de armonía tridimensional integrativa. Uh-huh. Entender que el ser humano está conformado por una mente, ¿sí?, que a su vez genera pensamientos que encaminan al ser humano hacia ciertas situaciones y circunstancias. Es decir, hay una dimensión importante que es la mente y hay que entrenarla, ¿sí? Hay que orientarla, hay que ponerla en el lugar en donde nosotros queremos estar, ¿sí? Por eso es el entrenamiento de la mente. Pero también existe un cuerpo en el que no solamente hay que nutrirlo, hay que equilibrarlo a nivel de cargas eléctricas, hay que ayudarlo a estar estable y tomar el control. Incluso el cuerpo tiene la capacidad de tomar el control del mismo cuerpo por medio de la mente, ¿sí? Uh-huh. Y este ejemplo lo hemos puesto en referencia a psiquiatras, ¿no?, expertos a nivel internacional, que han determinado y han compartido estudios, ¿no?, que hablan de el poder incluso de la sonrisa. Que no importa que estés atravesando la peor situación de tu vida, si haces esto, en automático, ya lo habíamos hablado la vez pasada, tu actitud el cambia. Cuerpo, o sea, más allá de la actitud, hablando de un efecto bioquímico, el cuerpo manda una señal química que el resultado es que se emitan, se segreguen estos neurotransmisores que permiten ese estado como de felicidad, ¿sí? El mismo cuerpo tiene la capacidad de tomar el control del estado de salud del cuerpo, del estado emocional del cuerpo. Uh-huh. Entonces, el entender el principio de armonía tridimensional integrativa nos lleva a que si en estas prácticas de este principio lo que hacemos es armonizar estas tres dimensiones fundamentales del ser, en donde las mezclamos desde nuestra expresión subatómica hasta nuestra capacidad de generar estos pensamientos y crear a partir de nuestros pensamientos, y los ponemos en armonía con esa energía que nos da vida, porque al final del día el cuerpo necesita comer para poderse mover y la mente necesita energía para poder pensar y crear. Entonces estamos hablando ya de tres dimensiones fundamentales que cuando las pones en armonía por medio de prácticas, en este caso holísticas, por medio, como lo decíamos al principio, de la respiración consciente, por medio del grounding, por medio de la recepción del sol, para que no solamente puedas ayudarle a tu cuerpo a la producción de la vitamina D, sino también el voltear a ver al sol, con los ojos cerrados, el que pueda los fotones del sol penetrar de manera segura en tu retina y por ende regular tu ciclo circadiano. La consecuencia de eso es un descanso profundo en la noche. Y si descansas de manera profunda en la noche, lo que sucede al día siguiente es que todo lo que hayas hecho a nivel neuronal, a nivel físico, se regenera a nivel celular, porque la regeneración celular se da en el sueño profundo. Ese es el momento en el que se da la regeneración celular. Entonces, entender estos principios nos ayudan a encaminarnos desde una forma mucho más consciente de quiénes somos, no solamente como nombre y persona, quiénes somos a nivel materia orgánica, cómo es que estamos constituidos, cómo podemos fomentar y lograr un estado de bienestar mental, emocional y físico en el cuerpo a partir de este tipo de prácticas. Y eso es a lo que yo invito a las empresas, entender
que no es una casualidad que las empresas más grandes del mundo, que las empresas lo están haciendo y lo vienen haciendo desde hace muchos años atrás. La importancia de la salud mental, de la salud física y emocional en las personas es lo que le da vida y rendimiento a las organizaciones. Es la base. Perfecto, Samir. Oye, pues para despedirnos de este podcast, de este capítulo, cuéntanos un poco de lo que están haciendo en el centro de investigación ya para cerrar y dónde te pueden encontrar. Pues mira, me pueden encontrar siempre, como se los he dicho, en Instagram, @samdlta, también en la página samdlta.com, y unas de las iniciativas que estamos teniendo es un proyecto que se llama Sinfónica Neuronal. La Sinfónica Neuronal es una puesta en escena por medio de una orquesta sinfónica, músicos, instrumentos musicales, DJs, canto y más. La intención de esto es buscar abrir las puertas de la resonancia de las personas que van a este evento, en el que básicamente es una terapia de sonido colectiva, y la intención es reorganizar la frecuencia vibracional a nivel molecular de las personas con el fin de generar este proceso de regeneración celular. Esta es una de nuestras principales iniciativas. La próxima Sinfónica Neuronal es el 28 de septiembre a las 7 de la noche en Los Pinos. Y así como esa iniciativa que tenemos, también tenemos iniciativas como las convocatorias que hacemos cada 15 días en parques públicos, específicamente en el Centro Cultural Los Pinos, donde compartimos información también sobre salud molecular, sobre bienestar molecular y celular, sobre la expresión subatómica del cuerpo humano, pero principalmente lo que hacemos es llevar a la práctica estas sesiones para que la gente se lleve a casa el cómo poder implementar este tipo de ejercicios y este tipo de prácticas en su vida cotidiana y hacer una regeneración de su cuerpo desde una expresión subatómica. Esto es a lo que le llamamos una terapia subatómica, y así como eso tenemos muchas iniciativas más en las que capacitamos incluso a servidores públicos dentro de las alcaldías, capacitamos incluso a maestros de educación pública. No solo eso, próximamente en octubre vamos a tener la Feria de la Salud Mental en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde reuniremos no solamente expertos, sino gente que está en búsqueda de herramientas para la mejora y el camino hacia la mejor versión de uno mismo. Muchísimas gracias, Amir, nuevamente por estar aquí con nosotros. Seguramente nos seguiremos viendo en algún otro episodio con algunos otros temas de interés. Y pues a ustedes les agradecemos por habernos visto, habernos escuchado. Les invito a que se pongan frente a esas situaciones que ustedes consideran adversas para que vayan practicando la resiliencia, la adaptabilidad, porque esto a final de cuentas es un camino. Como bien lo comentamos aquí, no es algo que se da de la noche al día, sino es algo que hay que seguir haciendo y practicando día a día para lograrlo. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Thank you.